que esté afectando también la condición del riñón, si tiene una cavidad peritoneal que esté disponible o que sea adecuada para una terapia de reemplazo intermitente, si tenemos un acceso vascular, ya sea central o periférico, el equipamiento y familiaridad. Esto depende obviamente de las instituciones en donde nos encontramos, qué tipo de materiales con los que contamos y qué tecnologías o qué tan avanzado es nuestros hospitales de residencia. Principalmente vamos a valorar la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente. Las terapias de reemplazo renal continuo son un conjunto de estrategias extracorpóreas con el fin de sustituir las funciones del riñón que se encuentran alteradas en un paciente en estado crítico. Tiene como objetivo eliminación de residuos nitrogenados, que es la principal función del riñón, eliminación de tóxicos endógenos y exógenos y, como resultado, un equilibrio en el medio interno. En la última década se han avanzado en el conocimiento en relación, primero, a las indicaciones, a la oportunidad o al acceso de nuevas tecnologías, la modalidad de hemofiltrado, las modalidades de diálisis, las máquinas que nos faciliten la implementación de estas terapias de reemplazo renal. Tenemos filtros más avanzados, de mejor calidad, de diferentes tamaños, y catéteres que también son o biocompatibles o que tienen menos riesgo, ya sea de provocar alguna trombosis o algún riesgo inherente al tratamiento. También se han ido avanzando las soluciones, se han hecho investigaciones, qué cantidad de solutos deben de llevar, la osmolaridad que deben de presentar para que tengan un mejor resultado en cuanto a la filtración o a la difusión que nosotros necesitemos con cada persona. Necesitamos o se han avanzado en las estrategias de anticoagulación. Normalmente estábamos acostumbrados a utilizar heparina sódica en todas sus presentaciones para todos los tipos de terapia. En la actualidad tenemos citratos, tenemos heparinas no fraccionadas o de bajo peso molecular que son más benéficas y que tienen menos riesgos en cuanto al uso de los mismos. ¿Qué tenemos que verificar antes de iniciar una terapia de reemplazo renal? Costo-beneficio. Que las máquinas que vamos a ver más adelante tener una mejoría cardiorrespiratoria, vamos a poder tener un mejor aporte nutricional y vamos a poder eliminar tóxicos. Pero, ¿cuánto nos va a costar en cuanto a riesgos del paciente, a la inversión de recursos humanos, las máquinas, los filtros, los anticoagulantes y, en general, la terapia, qué riesgos va a proporcionar o qué le va a ocasionar a nuestro paciente? No basta solamente con conocer las terapias de reemplazo renal, se debe de tener una conciencia de que es un método que se acerca a la realidad de nuestro paciente, pero que si tenemos a lo mejor las condiciones del paciente son limitadas hablando de recursos económicos, la terapia renal no debe de ser elevada si el paciente no tiene estos recursos. Es decir, en algunas ocasiones se conecta al paciente cuando el pronóstico de vida no es tan adecuado, cuando los recursos económicos son limitados y cuando el personal no está totalmente capacitado para implementar estas terapias. Entonces debemos de ser totalmente conscientes que cuando nosotros empezamos una terapia de sustitución renal debemos de tener toda la experiencia en el manejo para disminuir riesgos o complicaciones. Vamos a retomar un poquito las bases fisiológicas. Primero, vamos a estar manejando dos conceptos, la hemofiltración y el ultrafiltrado. Son dos términos muy similares, pero la hemofiltración hace referencia al pasaje de la sangre, es decir, pasar nuestro volumen circulante por un filtro. Independientemente de las membranas, de los materiales, es simplemente filtrar la sangre y vamos a ver más adelante qué conlleva o cuáles son las ventajas y desventajas de hacer una hemofiltración en un paciente pediátrico.
El ultrafiltrado se va a dar al mismo tiempo que nosotros reponemos el volumen. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un paciente con las indicaciones para realizarle una filtración, entonces aspiramos o jalamos líquido del espacio intravascular y posteriormente lo sustituimos con alguna solución, ya sea que tenga bicarbonato, que tenga electrolitos, que tenga las mismas características del plasma sanguíneo. Para saber qué tipo de filtro vamos a utilizar, cuánta diálisis vamos a poner, qué tipo de líquido de sustitución vamos a utilizar, necesitamos conocer cuál es la clasificación de solutos. Tenemos moléculas en el cuerpo que son producidas de manera natural, que son desechos o medicamentos que nosotros estamos infundiendo. Los solutos pequeños van a tener una medida de menos 300 Daltons y en esta clasificación o en esta área encontramos la urea, la creatinina y los aminoácidos. Estos son las moléculas blanco, son nuestro objetivo eliminar del organismo, pero son los solutos más pequeños que encontramos en el cuerpo. Por lo tanto, los filtros deben de tener características específicas para poder detenerlos. Las moléculas medianas, de 500 a 5000 Daltons, pueden ser antibióticos como vancomicina, vitamina B12 o la insulina. Las proteínas de bajo peso molecular van a ser superiores de 5000 Daltons hasta 50000. Y estas son las citoquinas o las células mediadoras de la inflamación. Las proteínas grandes van a ser superiores a 50.000 Daltons y en este caso tenemos las proteínas, aminoácidos, albúmina. Cuando conectamos a un paciente a una terapia de hemofiltración, vamos a utilizar el principio de la convección. Este es un mecanismo que consiste en la remoción de solutos en conjunto con el agua que se está infundiendo al paciente, es decir, diluir la sangre, mezclar soluciones con bicarbonato de sodio o con algunos electrolitos y la composición electrolítica similar al plasma sanguíneo hace que se haga el intercambio de macromoléculas y micromoléculas. Va a exigir membranas muy permeables al agua para, como decíamos, como las soluciones adquieren las características plasmáticas, entonces debe de ser suficientemente amplios los poros para poder permitir remover los solutos que sean más pequeñitos, de 20 kilodaltons. La depuración va a depender de la tasa de ultrafiltrado que nosotros estemos programando en las máquinas y no precisamente del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? No importa qué tan concentrada esté la sangre antes de pasar por el filtro. Lo importante es lo que nosotros estemos programando en la máquina, porque eso es lo que realmente va a proporcionar una terapia efectiva en la extracción de líquidos y solutos de nuestro paciente. El siguiente término es la hemodiálisis continua. Esta va a extraer agua principalmente del plasma y van a ser valores preestablecidos. El líquido que nosotros tenemos como objetivo extraer de nuestro paciente va a estar calculado en kilogramo de peso día y va a arrastrar como consecuencia sustancias de desecho del organismo. Esto se realiza por medio de difusión, va a remover solutos, esto es por medio de un líquido dializante. El soluto va a atravesar una membrana de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, como el principio que la mayoría conocemos, que es la ósmosis. Se usan membranas semipermeables al agua con poros más pequeños y por lo tanto se eliminan solutos más pequeños y las macromoléculas como son los mediadores de la inflamación. Vamos a usar en las terapias de reemplazo renal 4 modalidades principales. La primera no es tan utilizada en pacientes pediátricos, pero vamos a ver cuáles son las ventajas de utilizarla. Es la hemofiltración arteriovenosa. La siguiente es la hemofiltración venovenosa continua, la hemodiálisis venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias de estas. Pero la hemodiafiltración es un conjunto de estas dos y vamos a ver por qué. Principalmente en México, la máquina que utilizamos para las terapias de sustitución renal es la Prisma
que es el modelo básico de Gambro, y la Prismaflex. Esas dos nos permiten tener estas dos modalidades en conjunto y se hace una terapia de sustitución un poquito más completa. La primera, la que les decía que es menos utilizada, es la arteriovenosa. Esta va a depender del flujo de sangre arterial. ¿Qué quiere decir? La sangre va a pasar a través de un filtro, si lo vemos es un filtro más pequeñito, pero depende solamente del flujo de sangre que se genera de manera natural con cada latido cardíaco. Va a depender del diámetro de los catéteres, del largo del material que estemos utilizando, qué tan largas sean nuestras tuberías y el grueso, la calidad del material, y es una de las desventajas que siempre va a depender de los materiales que estemos utilizando para conectar a nuestro paciente. Debe de tener 3 condiciones principales necesarias para poder aplicarla. Primero, debemos de tener un acceso arterial disponible con un calibre adecuado. Si tenemos un paciente pequeño, debemos de valorar que sea un acceso que pueda permitirnos flujos de sangre tanto para la extracción de líquidos como para el retorno de los mismos. La presión arterial media debe de ser superior a 50 o 60 milímetros de mercurio idealmente. Se puede utilizar con menos, pero obviamente vamos a tener una vida menor del filtro. Y la presión venosa no debe de estar muy elevada. Esto quiere decir en pacientes que estén con mucha anasarca, que tengamos dificultad para el retorno venoso, a lo mejor esta terapia, como es un filtro pequeñito, no tendría tanta funcionalidad. Vamos a ver que en las ventajas, la primera es que no requiere bomba, por lo cual lo hace ideal para tratamientos para neonatos o para lactantes pequeños. El volumen del circuito es menor, por lo tanto no requiere que nosotros le pongamos coloides extras para poder purgar el sistema. El riesgo de hipotermia es menor porque el circuito o el espacio muerto es menor. El circuito es simple, es fácil de colocar. El riesgo de embolia aérea también es menor. Y no necesitamos detectores de burbujas o monitores que estén generando o que estén observando los flujos y el comportamiento del tratamiento. Las ventajas es que como las desventajas, no tenemos un monitor, entonces no podemos controlar el flujo que sale. Nosotros lo conectamos y dejamos que el flujo y los latidos hagan su trabajo por sí solos. Las alteraciones de la presión durante esta terapia van a alterar también la filtración del tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un paciente que iniciamos el tratamiento con 90-60 de presión y a lo largo del tratamiento empieza a bajar, por lo tanto, el flujo en el filtro también disminuye y el riesgo de coagulación es inminente. Cuando tenemos pacientes muy inestables y los conectamos a este tipo de filtros, el simple hecho de la extracción de 10 mililitros o 20 mililitros de sangre generan que el corazón tenga que compensar ese volumen que está faltando. Esa necesidad de compensar el volumen cardíaco, el volumen sistémico, va a hacer que la descompensación o que la inestabilidad hemodinámica se agrave. La siguiente, que es la que les decía que es una de las 2 modalidades que genera el prisma, es la hemofiltración veno-venosa continua. Esta va a consistir en la extracción de sangre por medio de un acceso venoso, regresa al cuerpo también por una vía venosa, puede ser que sea el mismo catéter con 2 lúmenes y con la fuerza de esta bomba pasa a través del filtro. El filtro contiene muchas membranas que están hechas de polisulfonas y se devuelven al paciente, como les decía, por el mismo catéter que puede ser de doble luz. El filtrado permite remover agua, va a remover electrolitos y moléculas, pero en esta modalidad únicamente hasta 30.000 daltons de peso porque se realiza por medio de convección. El ultrafiltrado siempre tiene que ser reemplazado por una solución de sustitución o de diálisis y se recupera ese volumen al paciente. La desventaja es que a veces lo diluimos de más y bajan la hemoglobina, la saturación, hay riesgo de inestabilidad dentro de la terapia. La diferencia entre el volumen ultrafiltrado, siempre se tiene que estar haciendo un balance de lo que estamos metiéndole al paciente y lo que está sacando para evitar complicaciones como la deshidratación.
Dado que el ultrafiltrado tiene la misma composición electrolítica del plasma, como ya lo habíamos dicho, es probable que también se estén jalando electrolitos como potasio o sodio, y esto desencadene un desequilibrio hidroelectrolítico en el paciente que nos genere un riesgo de arritmias. Eso también tenemos que estarlo monitorizando muy estrechamente. La siguiente terapia es la hemodiálisis. La diferencia en la anterior es que en la hemofiltración no se pasa una solución dializante en contraflujo. La terapia anterior lo que hacemos es diluir la sangre, pasarla por el filtro y esperar que por convección las moléculas se queden pegadas al filtro y extraemos el agua excesiva que tenga nuestro niño. En esta modalidad vamos a pasar la sangre en posición descendente o ascendente, depende del filtro, y en contracorriente no se mezcla con la sangre, pasa en dirección opuesta hacia el filtro. Por lo tanto, la membrana, que puede ser celulosa o sintética, va a empezar por medio de difusión, a jalar las moléculas, los solutos, como ya les mencionaba, de un espacio más concentrado a uno menos concentrado, y por este mecanismo de convección se hace una ultrafiltración por arrastre. Por lo que el efluente, la solución que nos queda de desecho, va a estar combinada tanto por el líquido de diálisis que nosotros infundimos como el agua que nosotros estuvimos aspirando de nuestro paciente. Al final vamos a tener una filtración, una modalidad que incluye las dos terapias anteriores, es la hemodiafiltración. Este es uno de los esquemas que maneja el Prismaflex. Vamos a ver que cada línea está marcada con un color diferente y eso hace que el manejo para enfermería sea mucho más sencillo. Consiste en utilizar la difusión y la convección para lograr un balance hidrosalino. Se controla la azoemia y se combinan las dos anteriores, como ya les mencionaba. Vamos a ver a grandes rasgos, aquí está el filtro, que es el encargado de hacer todo este proceso. Aquí vamos a tener un líquido de diálisis que va a pasar en contraflujo y es el que les menciono que no se mezcla con la sangre. Vamos a tener una solución, una vía de reposición de líquidos. Este se puede utilizar previo a que la sangre pase por el filtro o posterior a que pase por el filtro. La vía de acceso del paciente, por esta se extrae la sangre y por esta se retorna. Tiene varias bombas que son las que están encargadas de estar aspirando la sangre. Y en esta parte, esta blanca, es la encargada de la anticoagulación. Tenemos que tener en cuenta aspectos técnicos para la utilización de estas terapias. Primero, nosotros tenemos una vía de acceso. Es importante la ubicación, que preferentemente sea una vía yugular o subclavia, que son los accesos de más calibre y que están más proximales a nuestro corazón. A veces se puede utilizar las femorales, pero dada la distancia que hay de la femoral al corazón, a veces tienden a ser espasmos venosos, por lo tanto, no espasmos, colapsos, perdón, y eso hace que la terapia no sea tan efectiva. En medida de lo posible, como les mencionaba, que sea subclavia o yugular. El tamaño del catéter debe de ser óptimo. Eso obviamente son catéteres que ya están diseñados para pacientes, están elaborados por prescripción en kilogramos de peso, de 3 a 15 kilos. Hay catéteres de doble luz que son de 7 French u 8 French y va a depender también de la marca o de la casa que los fabrique, las características del catéter y la accesibilidad, el espacio y el French que estén manejando. En los niños pueden utilizar a partir del de 7 French, que puede ser en un recién nacido,
y en niños hasta más de 30 kilos. Ya más de 30 kilos se maneja como adulto y se pueden utilizar cualquiera de los filtros elaborados para adultos. La preparación del circuito. El primer cebado se debe de hacer con solución salina heparinizada. En los pacientes o en los casos que tengamos pacientes menores de 6 kilos, se puede utilizar cebados con glóbulos rojos para no diluir de más a estos pequeñitos. En este caso se deberá de tener en cuenta que al ser un mecanismo o una circulación extracorpórea, va a empezar a liberar bradiquininas y obviamente también le estamos administrando células sanguíneas que no son de él, que deben de ser lo más compatibles. Se empiezan a liberar mediadores de la inflamación. Nosotros tenemos el control del flujo sanguíneo. Debemos de programarlo de acuerdo a los kilogramos que pese nuestro paciente. Se programa de 5 a 10 mililitros por kilogramo minuto y con eso se mantiene un flujo sanguíneo adecuado, se mantiene también la permeabilidad del filtro y la terapia es más efectiva. Se debe de tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un flujo mayor programado en la máquina, necesitamos menos heparina porque obviamente la sangre circula a mayor velocidad y se genera menos estasis venosa. En el caso de que cuando incrementamos el flujo, también vamos a incrementar la resistencia en el sistema. Eso también nos puede generar problemas en la terapia. Debemos de estar vigilando que la presión venosa no supere los 250 milímetros de mercurio. En estas máquinas de hemodiafiltración tenemos monitores que todo el tiempo nos están visualizando, todo el tiempo tenemos monitorizados cuáles son las presiones, tanto de retorno, las de extracción, la delta del filtro y por lo tanto también el anticoagulante que nosotros estamos administrando. Debemos de tener en cuenta la heparinización. A veces el éxito de estas terapias, como les decía, dado que es una tecnología extracorpórea, si nosotros no manejamos de una manera adecuada el anticoagulante, en las primeras horas el filtro puede coagularse y por lo tanto que sea una terapia fallida o inefectiva. Se recomienda que utilicemos heparina sódica de primera instancia. Vamos a valorar cuál es la evolución de nuestro paciente. Se recomienda por practicidad y para estandarizar los cuidados que se manejen en una concentración de 100 unidades por mililitro de heparina. Cuando se conecta el set, vamos a pasar un bolo de 20 unidades de heparina por kilogramo de peso para garantizar la funcionalidad de la terapia. Después se va a continuar con una infusión continua por 10 unidades kilo hora para mantener todo ese set heparinizado. En el lado venoso del sistema, es decir, en la parte de retorno de la sangre al paciente, nosotros debemos de estar tomando muestras para control de tiempos de coagulación activados. Si el valor inicial está entre 90 y 110 segundos, nosotros podemos iniciar la terapia y se pasa el bolo a 20 unidades kilo. Si se encuentra entre 150 y 180 segundos, entonces no pasamos el bolo y solamente se va a poner la infusión continua a 10 unidades por kilo. Si en el inicial está superior a 200, no pasamos el bolo, tampoco iniciamos la infusión, pero a los 30 minutos vamos a tomar un TCA de control para ver, ya conectado el prisma, qué tanto se modificó ese tiempo de coagulación. Posteriormente, cuando nosotros tenemos un TCA deseado de 170 a 210 segundos, podemos mantener la infusión como está o hacer los ajustes necesarios. En las primeras 3 horas que nosotros iniciamos la terapia, tenemos que tomar un TCA por hora, solamente en las primeras 3. Si ya tenemos estos niveles, se pospone la monitorización hasta un TCA cada 4 horas. Con eso ya conocemos al paciente, sabemos qué tanto está reaccionando a la heparina y podemos ajustar la infusión para que todo el tiempo se mantenga en estos niveles. También sabemos que la heparina, como les decía, tiene riesgos inherentes al uso.
Normalmente las complicaciones pueden ser sangrados, que empiecen a tener sangrados difusos, por lo tanto tendríamos que disminuir la dosis y corremos el riesgo de que el set se coagule. Entonces a veces se opta por sustituir la heparina por los citratos. Los citratos ya vienen preparados, digamos, o adecuados por la misma empresa de la Prisma, de la máquina. Entonces son, digamos, que relativamente fáciles de utilizar. Estos tienen la desventaja que se tiene que utilizar infusiones aparte de electrolitos para compensar el uso de los citratos. Y la siguiente opción es el Clexane, las heparinas de bajo peso molecular. La desventaja es que estas no podemos monitorizarlas tan cerca como la heparina sódica. Entonces, pues tenemos estas tres opciones de anticoagulación. Es uno de los elementos, como les decía, que garantiza la efectividad de nuestro tratamiento y que el set nos pueda durar un mayor tiempo, que le genere menos costo a nuestro paciente. Cuando vamos a programar ultrafiltración en estas máquinas, se recomienda que el ultrafiltrado neto sea de 1 o 2 mililitros por kilogramo de peso hora para iniciar el tratamiento. Si tenemos un paciente que está en anasarca o que los requerimientos de ultrafiltración son más, se puede ir adecuando de acuerdo a las necesidades y a la tolerancia del paciente. Pero si se inicia de 1 a 2 mililitros por kilo, es un adecuado parámetro y se puede ir vigilando, teniendo un poquito más de control con esta terapia. Para obtener la remoción adecuada de fluidos, vamos a utilizar coloides y los volúmenes infundidos deberán de ser ultrafiltrados. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos conectados a nuestro paciente a 50 medicamentos. Esos medicamentos seguramente le van a estar pasando 50 mililitros, una cantidad X de solución extra que no está considerada pues para nuestro paciente. Entonces se debe de hacer un balance, cuánto le estamos metiendo para sacar eso que le estamos metiendo y aparte la cantidad de mililitros que le toque por kilogramo de peso para que efectivamente el balance al final del día sea negativo y tengamos una ultrafiltración exitosa. Siempre que conectamos a un paciente en estado crítico a una máquina de sustitución renal, tenemos una pérdida de calor que va a variar dependiendo del largo de los tubos, del tamaño del filtro y por lo tanto nosotros debemos de estar también al pendiente de esas características. Es conveniente calentar los líquidos de reposición. Hay técnicas en diferentes hospitales, ya sea que les ponen la lámpara directa o que se calientan las soluciones antes de infundirlas al paciente. Hay calentadores de hemoderivados que se pueden conectar a la máquina o las casas que fabrican las máquinas también tienen algunos dispositivos para poder incrementar la temperatura de los sets. Esto ayuda a que la hipotermia sea menor, pero obviamente nosotros tenemos que estarla vigilando todo el tiempo. Un paciente con tratamiento de reemplazo renal rara vez va a presentar un pico de hipertermia. Por lo tanto, los datos de sepsis, si tenemos un paciente con riesgo de alguna infección descontrolada, debemos de tener otros parámetros en cuenta para no solamente la fiebre, porque si estamos hablando que el set baja la temperatura, la hipertermia no va a ser un dato diagnóstico para una infección sistémica. Las soluciones de reemplazo de diálisis, como ya les decía, la mayoría de las veces ya vienen preparadas por las casas que las fabrican y las distribuyen. En pediatría se recomienda utilizar líquidos de sustitución o de diálisis que ya tengan bicarbonato precargado o que ya esté diluido en las soluciones. Se debe de administrar 2.000 mililitros por hora. Y esto les va a dar más o menos a 1.73 por metro cuadrado. La solución, si ya contiene bicarbonato o ya tiene lactato, nosotros podemos agregarle electrolitos, ya sea potasio, fósforo o calcio. Si lo tenemos que hacer con una vía alterna, debemos de estar totalmente al pendiente de que el fósforo y el calcio no pasen por la misma vía, ya que esto llegaría a precipitar nuestros catéteres y hacernos que perdamos la vía.
Estas son las dos máquinas que son las que principalmente se utilizan en México para proporcionar estas terapias de sustitución. Esta es la Prisma básica, esta es la Prisma Flex. Básicamente tienen las mismas funciones. Obviamente la Prisma Flex ya tiene más controles, más alarmas, se puede conectar una vía de dilución para la sangre prefiltro o postfiltro. Son de fácil uso. Normalmente en la pantalla te van dando los datos de por qué suenan las alarmas, cuál es el dato que sigue para conectarlo, cuál es el paso, digamos, que tienes que seguir para que la terapia sea más fácil y más accesible para el personal que la maneja. Las desventajas es que es nada más un tipo de filtro. Obviamente el filtro que maneja la casa es más cara, tiene un rango de flujo sanguíneo limitado y no permite cambiar la modalidad de ultrafiltración o de sustitución una vez iniciada la terapia. Ya después, cuando empiezas a conocerlas, tienen sus trucos y se puede utilizar algunas alternativas para manejarlas, pero de inicio pues es una máquina que es muy costosa. Si no mal recuerdo, uno de los sets está en 10,000 pesos, nada más el set, y aparte se le tienen que cargar las bolsas, los citratos y el tratamiento de anticoagulación. Por lo tanto, es una terapia que debe de ser escogida, como les decía al principio, de acuerdo a las necesidades y características del paciente y no ser de uso indiscriminado, ¿no? Tiene un poquito de insuficiencia renal, conéctalo a la Prisma, porque eso le genera un costo que probablemente no sea más que el beneficio que se pudiera generar. Hay otra que esta es de Edwards, se llama BM25, esta en México casi no se utiliza, tiene la desventaja de que solamente son 3 bombas, no tiene una pantalla de monitorización, no calcula las velocidades, los flujos, entonces es una terapia menos segura. La ventaja pues es que es más barata, el cebado es simple, es fácil de utilizar porque pues únicamente se controla, se conecta, se programa y empieza la filtración, entonces casi no te tienes que preocupar por nada, pero es menos segura para el paciente. Los filtros, los que se utilizan principalmente en neonatos y lactantes, son el M10 para la máquina de Prisma. Están hechos con N69, el flujo de sangre varía entre 10 y 20 mililitros, por lo tanto si se coagula el set y tenemos un paciente que pesa 3 kilos, técnicamente no tiene tanto riesgo de depletar de volumen a nuestro paciente. En niños más grandes tenemos el M60 o el M100, que logran o tienen una capacidad de aspirado de hasta 80 mililitros por minuto. Tenemos estas dos disyuntivas, cómo utilizar la solución de reposición, si es prebomba o postbomba. En muchos de los estudios que se han realizado, se han dado cuenta que tiene mayor efectividad si la solución se pone prebomba, porque diluye más la sangre, por lo tanto entra más fácil al filtro y se hace una terapia de convección con mucho más facilidad. Las indicaciones, pues bueno, son las que presenta todo paciente con insuficiencia renal, que puede ser anasarca, la hipervolemia. Siempre el inicio precoz de estas terapias van a ayudar a la sobrevida de nuestros pacientes. En cuanto menor es la sobrecarga inicial de líquidos, mayor o mejor evolución tienen. Las alteraciones electrolíticas como hipercalemia o las inestabilidades hemodinámicas pueden ser mejoradas de acuerdo al tratamiento que se pueda utilizar con estas máquinas. Otra de las indicaciones es la acidosis metabólica, que cursa con inestabilidad hemodinámica, los errores congénitos del metabolismo, como alteraciones del ciclo de la urea, que cursan con el incremento de amonio, y permiten mejorar también las alteraciones cardiovasculares y neurológicas secundarias a estas alteraciones del metabolismo. La siguiente es la de tóxicos. Podemos conectar al paciente para eliminar tóxicos cuando tenemos un paciente que pudo haber ingerido bebidas alcohólicas, que pudo haber ingerido, obviamente esto no es
por gusto, ¿no? O sea, que haya tenido intoxicación accidental de bebidas alcohólicas o que haya tenido un inadecuado manejo de digoxina o de algunos otros fármacos que estén comprometiendo la evolución de estos pacientes. Lo que nos ayuda es que nosotros debemos de conocer la farmacocinética de los medicamentos para saber si la terapia efectivamente va a ser efectiva para extraer estos medicamentos, y si son moléculas que el filtro no va a jalar, no tiene caso que lo conectemos para tóxicos. La mayoría de las intoxicaciones tienen otros tratamientos alternativos antes de llegar a la prisma. La prisma sería el último de los tratamientos, pero bueno, es una opción. En los pacientes que son posoperados de cirugía cardiovascular también ayuda a mejorar la evolución, ya que extrae mediadores de la inflamación, reduce el exceso de agua corporal, por lo tanto disminuye la precarga y la poscarga. Esta técnica mejora la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente y disminuye los efectos pulmonares que puedan tener transitorios. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues las inherentes al tratamiento, las hemodinámicas, que es la hipotensión arterial. Esta se da como principal complicación, es la más frecuente, y es simplemente al conectarlo, nosotros jalamos flujo sanguíneo, por lo tanto, disminuye la presión, el volumen circulante. El cebado debe de hacerse sin ultrafiltración para disminuir el riesgo de hipotensión arterial. En cuanto a los fármacos, sabemos que la terapia de reemplazo también va a estar jalando aminas, entonces si están totalmente dependientes de adrenalina, noradrenalina, la hipotensión puede ser más severa. Por lo tanto, se tiene que ajustar las dosis de los medicamentos en el momento en el que se conecta la terapia. Y otras medidas, pues podemos a lo mejor precargar al paciente. Sabemos que estas máquinas de extracción tienen un margen de error del 5%, entonces también debemos de tener en cuenta esas pérdidas que pueden tener extras. Las otras complicaciones son las inherentes al uso de los filtros, que sería la coagulación del filtro, la hipotermia, como ya lo habíamos mencionado, y también ya mencionamos cuáles son las estrategias que podríamos implementar para limitar la hipotermia. Las infecciosas son poco frecuentes, estas generalmente se dan nada más por un inadecuado manejo de los catéteres. Las metabólicas, cuando tenemos una ultrafiltración excesiva, podemos caer en deshidratación, alteraciones en los electrolitos y generar hiponatremia o hipernatremia, y esto generarle arritmias. El pronóstico, en la mayoría de los artículos se reporta que si nosotros valoramos adecuadamente al paciente y necesita una terapia de sustitución renal, en cuanto se conecta, el pronóstico es mejor. Cuando no mejoran es porque o la valoración no fue la adecuada o porque se conectó de una manera tardía al paciente a la máquina, entonces la máquina ya no pudo proporcionarle ningún beneficio. En pediatría, como les decía, el inicio precoz de estas terapias de reemplazo mejoran la sobrecarga hídrica y por lo tanto mejoran la sobrevida de nuestro paciente. En el país, la sobrevida de insuficiencia renal cuando se conectan a la máquina es de 2 órganos en un 100%, esto quiere decir que mejora la función de los 2 riñones. En 3 órganos, estamos hablando de riñones o corazón, 4 órganos, estamos hablando de que apoyó a los riñones, pulmones, corazón, y 4 o más, el 12.5%. También tiene otros usos en el tratamiento en los pacientes quemados, que cursan con insuficiencia renal aguda, y en los pacientes politraumatizados que también cursen con insuficiencia renal aguda. Como conclusión, la mayoría de las terapias de reemplazo renal continuo siempre nos van a proveer de una herramienta eficaz para el soporte vital de un paciente pediátrico crítico. Al ser una técnica continua, permite evitar la inestabilidad que nos proporcionaría una máquina de hemodiálisis convencional, mejora las características respiratorias de nuestro paciente, vamos a tener menos necesidad de conectarlos a una terapia intermitente, y su indicación deberá regirse por el uso proporcionado de los recursos.
El uso individuo implicará en algunos casos el despilfarro innecesario y en otros el encarnizamiento terapéutico. Como les decía, son terapias muy caras que si no son bien valoradas no deben de ser utilizadas, y cuando el paciente tiene muy mal pronóstico tampoco deben de ser utilizadas porque es solamente alargar como la inestabilidad o las malas condiciones de ese paciente. Por mi parte es todo. Agradecemos la excelente presentación de la enfermera especialista Cintia Giovanna. Nos están informando que ya nos encontramos en línea. Les damos la más cordial bienvenida a la audiencia que se encuentra y continuamos con el programa. Para pasar al segundo tema, tengo el gusto de presentarles al teniente en fragata en el Servicio de Sanidad Naval, licenciado en Enfermería, Jorge Alberto Rodríguez Olivos. Él es egresado de la Escuela de Enfermería Naval, cuenta con estudios de posttécnico en Enfermería Cardiológica Avanzada, es licenciado por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tampico, se encuentra adscrito actualmente al servicio de hemodinamia del Hospital Naval de Alta Especialidad, cuenta con una trayectoria avalada en la atención del paciente adulto y pediátrico en el laboratorio de cateterismo cardíaco, ha sido ponente en múltiples congresos, tanto a nivel nacional como internacional, es tutor clínico de pregrado en enfermería y es miembro activo del CECIP-AMTIP. Y vamos a dar paso a su tema, que es la aplicación de nuevas tecnologías en el cuidado del paciente pediátrico con necesidad de intervencionismo cardíaco. Le damos un aplauso. Bienvenido. Buenos días, es para mí un placer participar en este nuevo evento por parte de la AMTIP CECIP, y pues vamos a iniciar este tema que realmente pues claro que es de suma importancia. En ese momento pues vamos a comentar el tema de aplicación de nuevas tecnologías en el paciente pediátrico con necesidad de intervencionismo cardíaco. Como introducción tenemos la combinación de tecnologías y aplicación de distintas técnicas, sin ser excluyentes, deben ayudarnos a responder en el paciente inestable hemodinámicamente la causa etiológica, determinar qué perfil hemodinámico presenta y cuál es el componente principal que genera la inestabilidad para seleccionar el tratamiento. En este caso inicial, y valorar el grado de respuesta a la decisión tomada. Antes de continuar, quisiera hacer énfasis principalmente que finalmente la tecnología, los equipos electromédicos que actualmente existen, finalmente es una herramienta extra la cual nos va a poder realizar nuestro trabajo de manera eficaz, con bastante calidad, pero en sí no dejar atrás que finalmente son herramientas. Entonces yo creo que aquí la herramienta principal vendría siendo la observación, esa cualidad que finalmente enfermería pues nunca va a dejar atrás. Entonces la observación, el análisis individual por paciente, yo creo que junto con la herramienta que vendría siendo las diferentes tecnologías, pues van a hacer que nosotros podamos establecer un diagnóstico temprano de manera precoz y así satisfacer las necesidades del mismo paciente y evitar los riesgos de complicaciones. Monitoreo, bueno, principalmente es el principio como tal de todo esto que yo les voy a comentar. Y quisiera comentarles que el monitoreo vendría siendo el control sistemático de las variables fisiológicas mesurables para la detección, el reconocimiento y la corrección temprana de alteraciones en el paciente que potencialmente pueden provocar posibles complicaciones. Para esto, bueno, como todo el mundo lo ha visto, lo ha manejado, pues el monitoreo de la manera general, bueno, se puede subdividir mediante dos técnicas.
La monitorización invasiva, que es, como ejemplo tenemos, bueno, cuando se realiza la instalación del Swan-Ganz, la línea arterial, por capnografía con intubación orotraqueal, o podría ser por termómetro. Colaborando con él y realmente nos ha permitido realizar estos estudios de manera exitosa. Sí nos ha favorecido para las diversas técnicas de los pacientes. Por otro caso, tenemos la medición para tiempos de coagulación activada. Esto es uno de los estudios que se realizan a los diferentes pacientes antes de ser sometidos a alguna intervención para saber conocer el tiempo de coagulación en ese momento del paciente, previo a cualquier estudio dentro de la sala. No podemos dejar atrás, vendría siendo lo que es el gasómetro y otro tipo de equipo que nos va a ayudar para realizar el procedimiento y darle seguimiento al paciente, pues es el tromboelastograma. Procedimiento que se realiza dentro de la sala, bueno, como principalmente tenemos el cateterismo derecho e izquierdo. Esto nos va a permitir realizar el estudio y obtener medición y registro de presiones intracavitarias del corazón derecho e izquierdo. Asimismo, bueno, dentro del mismo estudio se obtiene información con relación a los gases arteriales de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, arteria pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, por mencionar algunos. La identificación y registro de gradientes de presión, si es que los existen, asimismo la interpretación del estudio. Todos estos datos que les estoy presentando aquí, realmente con cada paciente que se realiza, nos arroja bastante información de manera eficaz. Esto finalmente se podría determinar si el paciente
fisiológicamente hablando tendría alteraciones, anatómicamente hablando pudiera existir ese tipo de problemas y tomar un diagnóstico eficaz para seguir su tratamiento. Aquí vemos la sala de hemodinamia, vendría siendo las pantallas del equipo de polígrafo, angiografía, esto es polígrafo, esto es angiografía, se hace el estudio, se obtiene información, se hacen las grabaciones y posteriormente se hace la evaluación del procedimiento. El inyector de medio de contraste, que era el que les comentaba hace un minuto, la CIS, bueno, realmente el equipo ha trabajado con el hospital ha trabajado con este equipo ya casi 8 meses, vamos para el año, y realmente no hemos tenido ningún contratiempo para el manejo de este equipo. Sí, como todos los equipos tienen algunas desventajas que en un momento pues se los haré saber. Ahorita de primera instancia pues es necesario conocer cuáles serían los beneficios los cuales nos arroja este tipo de equipo. Bueno, este equipo nos va a permitir influir en la reducción de medio de contraste al paciente. ¿Por qué nos va a permitir hacer esa reducción? Bueno, en algunos hospitales se hace de manera manual. El procedimiento como tal lo hacen el disparo manualmente, puede variar de 7 a 10 mililitros, en este caso puede ser pediátrico, de 5 a 6 mililitros, la continuidad a la cual se hace el disparo pues varía, la presión también como es manual también varía. Entonces este equipo nos va a permitir hacer la configuración como tal para que el volumen sea exacto, el tiempo sea exacto, la velocidad y la presión sea lo más exacto posible para poder respetar la estabilidad del paciente y no pueda tener alteraciones durante el mismo estudio. Dosis exacta en presión constante, velocidad y tiempo en la administración. Realmente todo esto quizás lo hacemos a un lado, pero todo esto si no se respeta, el paciente finalmente lo manifiesta con complicaciones. Si es bastante presión puede verse alterado alguna de las cavidades del corazón, si la velocidad se queda desfasada. Esto puede generar también que se pudiera provocar la aparición de algún tipo de arritmia, el tiempo de la administración de igual modo, cálculo exacto del medio administrado. Obviamente esto, como todos, la gente de enfermería lo hace. Antes de ingresar cualquier tipo de persona, de paciente a la sala, bueno, tiene que hacer un análisis previo que es el peso, la talla, alergias, todos esos datos nos van a arrojar información para que nosotros podamos determinar si el paciente es apto o en qué situación podría ingresar a la sala o posibles complicaciones, determinarlas a tiempo. Control por sensores al paso de burbujas de aire. Esto también nos hace o nos muestra realmente el beneficio que tiene este equipo para estos procedimientos. Cuando se hace manual, obviamente se hace el disparo, quizás se escapa alguna burbuja de aire y esto finalmente puede acabar con alguna complicación, alguna embolia, etcétera. Este sistema es un sistema cerrado para favorecer el estudio de modo estéril. Aquí tenemos la imagen. Este equipo, si se dan cuenta, pues cuenta con una pantalla la cual se hace la programación de los parámetros, los cuales se va a hacer el disparo del medio de contraste. Tenemos aquí el medio de contraste como tal. Aquí tenemos una solución, es una solución fisiológica, ya sea puede ser de 500, de 250, de 500 o hasta de 1000 mililitros, todo dependiendo de las características de nuestro paciente, de la edad, del peso. Esta solución pues se realiza con un preparado con heparina sódica al 1:1 para que en el momento que se está haciendo el estudio se hace algún purgado y pueda permitir o evitar más que nada que las estructuras de los catéteres pudieran presentar algún tipo de formación de émbolo. Tenemos por otro lado también todo el sistema va a estar formado por un transductor. Esta es la línea la cual va a dar al paciente. Tenemos transductor de presión. Esta es la línea la cual proviene de la solución. Aquí tenemos una jeringa resorbórea del mismo medio de contraste. Y como les decía hace un segundo, aquí esta es la pantalla donde se realiza la programación de los parámetros.
Aquí en el primer recuadro se observa alguna cifra en donde va a ir la velocidad a la cual va a viajar el medio de contraste de un total. En el segundo recuadro viene 8 mililitros de un total, y en el siguiente recuadro viene que sería la presión total, la cual va a programarse para el estudio. Posteriormente tenemos que este tipo de equipo nos va a permitir realizar lo que vendría siendo el aortograma. Se hace un disparo de medio de contraste, se visualiza toda la estructura anatómica de lo que vendría siendo la aorta, y aquí se ve la estructura pulmonar. Este es un catéter Pictel, el cual fue colocado con un abordaje femoral a nivel de la arteria. Se avanzó hasta llegar al callado aórtico, se hace un disparo con el equipo de ASIS, un inyector de medio de contraste, y se observa el callado aórtico con una persistencia del conducto arterioso. Aquí de este modo pues se hace un diagnóstico, se comenta el caso y se decide realizar una colocación de Amplatzer, que es un filtro para evitar el paso o que continúe la misma persistencia. Entonces en este tipo de estudios nos ayuda demasiado este tipo de tecnología, la cual realmente junto con el apoyo de la clínica y demás, pues nos favorece para establecer un buen diagnóstico. Otro tipo de estudio, bueno, del mismo modo, este se llama angiografía pulmonar, se hace un disparo a nivel de la arteria pulmonar y se observa todo el árbol bronquial. Todo esto nos va a permitir realizar un estudio para conocer la estructura pulmonar, más que nada para observar la estructura. Y en el procedimiento anterior que les comentaba del cateterismo cardíaco, bueno, aquí también se realiza, nos va a ayudar para conocer el tipo de presiones, si hay variabilidad en los pacientes con trastornos pulmonares. Posteriormente, en otro contexto, tenemos la monitorización cerebral. Aquí se los comento, este es otro equipo, otra tecnología que se cuenta en el hospital que realmente pues sirve de mucho para poder detectar cualquier tipo de complicaciones durante el procedimiento en la sala de intervencionismo. La monitorización cerebral, bueno, nos va a permitir realizar la oximetría cerebral de modo no invasivo. Este es un equipo el cual nos va a poder permitir evaluar el desequilibrio de aporte y consumo de oxígeno, cambios en el metabolismo cerebral y perfusión cerebral. Este equipo, bueno, lo conocemos como sistema NIRS. Este equipo tenemos aproximadamente trabajando en el hospital, o lo tenemos en existencia hace como 5 meses. Realmente nos ha favorecido. Eso es aquí en el hospital. Realmente la técnica ya se conocía desde hace más de 25 años, fue evolucionando, se mejoró y es como apareció este tipo de equipos. Este equipo por lo regular se describía para apoyo en las cirugías cardíacas, en las cirugías de neurología, neuroquirúrgica, en el modo de que se presentaban continuamente complicaciones por la presencia de problemas en la aparición de émbolos, fenómenos embólicos prácticamente. Otra constante que también hacía que presentaran problemas, habría que conocer cuál era el consumo entre el aporte y el consumo de oxígeno a nivel cerebral. Estas dos vertientes hicieron que finalmente evolucionara este tipo de técnicas para que apareciera el equipo NIRS. Este equipo NIRS, tenemos aquí lo que vendría siendo el monitor, el cual va a estar formado por unas bandas, las cuales van a ir colocadas en la periferia de la cabeza. En este caso, pues podemos ver, es una banda la cual en la parte inferior va a estar formado por 3 sensores, 2 en la parte distal y 1 en la parte proximal. Este es una banda pediátrica, existen también bandas para adultos, y realmente lo que nos va a hacer estos tipos de sensores es finalmente proyectar unas de luz o fotones de luz muy cercanos al rango del infrarrojo,
y estos van a viajar a través del cuero cabelludo, la piel, hueso y llegar hasta lo que vendría siendo la parte de la corteza del cerebro para poder pintar de cierto modo lo que vendría siendo la estructura de la hemoglobina y así determinar la cantidad de oxígeno el cual posee y asimismo reflejarlo en lo que vendría siendo el monitor. Asimismo, esta banda actuaría como una especie de transductor, el cual al emanar la luz por modo mecánico, al llegar a la hemoglobina por acto de reflectancia tiende a regresar al siguiente punto de la banda, y es como la capta y la transforma de luz, la pasa a ser una actividad eléctrica para que se pueda interpretar en el monitor y así determinar la cantidad de oxígeno el cual presenta. ¿Cuál vendría siendo la saturación a nivel cerebral de un pediátrico? Bueno, se encuentra en rangos de 50%. Estas bandas, bueno, van a poder captar toda la información con relación al hemisferio, cada uno de los hemisferios. Esta banda se pone, bueno, son dos bandas en este caso. Una banda iría en el hemisferio derecho, respetable a la línea que limita los dos, y otra en el lado contrario. Así es como se va a observar la saturación de oxígeno a nivel cerebral. Aquí, si se dan cuenta, tenemos dos bandas. En una es donde se va a emanar el fotón de luz hasta atravesar todas las paredes del cráneo y finalmente determinar para la oxigenación con la coloración de la hemoglobina. Asimismo, el mismo fotón de luz regresaría al mismo, el mismo sensor y poder determinar la oxigenación. Yo realmente, pues, en la sala de hemodinamia ya tengo más de 5 años, la cual he elaborado, y junto con el equipo médico, realmente toda esta tecnología nos ha favorecido para poder beneficiar a los pacientes en tanto evitar complicaciones. Realmente toda esa evaluación previa que tiene que tener cualquier tipo de paciente para ingresar a la sala, pues es muy compleja. Es necesario, pues, repito, hacer la observación, la parte clínica, nunca dejarla atrás. Los equipos electromédicos son una herramienta importante para poder identificar complicaciones y realmente como experiencia tenemos que esas complicaciones siempre van a estar presentes, es tanto que enfermería siempre debe estar preparada para cualquier tipo de complicación. Aquí pongo esta imagen para que nos demos una idea. Es curioso, cuando la tecnología es más eficiente, el hombre deja de serlo y bueno, nos confiamos tanto en la tecnología para poder hacer nuestro diagnóstico y nosotros hacernos a un lado. Entonces la tecnología no va a ser nuestro trabajo, finalmente enfermería nunca tiene que hacerse a un lado. Es por eso que quizás es muy bueno, es muy importante que nosotros estemos retomando esa parte importante de las actividades de enfermería, y la tecnología es una herramienta secundaria. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar. Bueno, entonces agradezco mucho la invitación. Quizás es tema corto, pero realmente tiene mucha relevancia en nuestras actividades de enfermería. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Continuamos con el programa. Para dar paso al tercer tema, quiero presentarles al enfermero especialista cardiovascular César Alejandro Tumalán Castañeda. Él es egresado de la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez. Cuenta con estudios de posgrado en enfermería cardiovascular. Actualmente es supervisor de enfermería del Centro de Investigación Nacional y Atención al Quemado. Cuenta con una avalada experiencia en el manejo del paciente posquirúrgico cardiovascular y en el manejo avanzado del paciente quemado. Es miembro
del primero y segundo grupo elaborador de guías de práctica clínica del CENETEC, Secretaría de Salud, cuidado del sitio de punción del catéter de diálisis peritoneal, también colaboró en la elaboración de la guía de práctica clínica, cuidado del paciente adulto con secuelas neurológicas. Ha sido ponente de diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional y actualmente es miembro activo del CECIP ANTIP. Le damos la cordial bienvenida y le damos paso a su presentación titulada Aplicación de nuevas tecnologías en la monitorización hemodinámica del paciente pediátrico en estado crítico. Gracias, bienvenido. Gracias, bienvenido. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes. Gracias al comité por la invitación. Un poquito de fallas técnicas, espero que el audio se escuche un poquito mejor y si no, pues lo hacemos a capela. Sabemos que las tecnologías actualmente las tecnologías es un poquito complicado. Actualmente tenemos un avance fenomenal de las tecnologías. Quiero pensar que cada uno de nosotros tiene un celular en la mano, entonces ya tenemos un sensor. De primera instancia sabemos que toda la tecnología está a base de sensores, de cables, de transmisión, de internet, de fibras ópticas, y todo ello nos lleva, por supuesto, como comentaba el teniente y la profesora, a ayudarnos a realizar nuestro trabajo con el menor esfuerzo, es decir, acortando tiempos y de una mejor calidad. Es en base a ello que nosotros estamos avanzando en la tecnología y aplicándola a nuestros pacientes. Pero sin embargo, si una tecnología no es bien aplicada o no es bien conocida, lo único que va a hacer es el efecto contrario. Nos va a retrasar en nuestro tratamiento, en nuestros cuidados y una serie de cadenas que podrían llevar al fallecimiento o a un evento centinela, a un evento adverso en el cuidado directo de nuestros pacientes. Sabemos que el monitoreo hemodinámico, pues bueno, es un indicador cambiante en tiempo. Quiere decir que lo que está monitorizando en este momento lo va a ir monitorizando segundo a segundo y nos va a reflejar una serie de datos que nosotros tenemos que observar y ahora pues registrar. Tenemos algunos que ya tienen el expediente electrónico, nos podemos meter a ese expediente y no es necesario tanto el registro, pero la observación de la tendencia tan solo de unos signos vitales, pues es de vital importancia, ¿no? Saber que nuestro paciente está con signos vitales estables o está empezando a dejar de orinar o está empezando a desaturarse, etcétera. Más en la parte de monitoreo hemodinámico como tal, hablando del paciente en estado crítico. ¿Qué es lo que va a resultar para nosotros? El análisis y la anticipación de nosotros evitar que llegue a formarse un evento para nuestro paciente. Como les comentaba, es una guía en tiempo real. Muchas veces podemos trabajar con monitores, cables, sensores, catéteres, etcétera, los cuales pues bueno, no nos alcanzan para tratar de monitorizar cada uno de los signos de los pacientes. El monitoreo hemodinámico pues, bueno, se basa en valores gráficos, en una exploración física, atención efectiva anticipada y las intervenciones de enfermería. ¿Todo para qué? Para la toma adecuada de decisiones. Nos podemos ver en un monitor una serie de gráficas, tendencias, que segundo a segundo nos están hablando de un estado hemodinámico de un paciente o de los signos vitales que está teniendo. En este caso, pues bueno, el monitoreo de los signos vitales nos estamos basando prácticamente en frecuencia cardíaca, saturación, temperatura, frecuencia respiratoria, pero hay muchos más, hay más aquellos a los que nosotros podemos echar mano, como por ejemplo la monitorización del CO2 exhalado, que no muchas veces es de importancia o no muchos tienen la tecnología para poder monitorizarlo, pero sepamos que con una saturación, con un monitoreo de CO2, podríamos también saber el estado hemodinámico, nada más con una sola evaluación.
Pues bueno, dentro del monitoreo hemodinámico, ¿qué se trata? De equilibrar la respuesta sistémica a través de un tratamiento oportuno, vigilar el comportamiento de la hemodinamia y todo enfocado a prevenir. Prevenir que un paciente tenga elevación del CO2, que un paciente tenga hipoxemia, lactatos elevados, todo ello nos va a complicar la mecánica del manejo de este paciente. ¿Cuáles van a ser las consideraciones dentro de la pediatría? Tenemos a adolescentes y a niños, son dos extremos no muy parecidos, pero bueno, son extremos que a veces pediatría aún ve a un adolescente, pero este adolescente mide unos 60 y pesa 75 kilos. Entonces, ese paciente se va a tener que monitorizar prácticamente como un adulto, o se le van a tener que manejar dosis de adultos, tratamiento para un adulto, pero tenemos el extremo contrario, que son niños, microdosis, perfusores en vez de bombas, y bueno, monitorizar los signos de alarma. Los signos vitales de la niña pues van a ser muy diferentes al del adolescente, a pesar que todavía se sigue manejando como un pediátrico, o los pediatras lo estén manejando así. Sepamos que la parte ventilatoria, pues los monitores y los ventiladores tienen mucho cambio en cuanto al sistema, la capacidad volumétrica de los ventiladores. Entonces todo ello nos va a llevar a saber que tenemos algunas diferencias que tenemos que nosotros empezar a pensar, ¿no? A prevenir. Pero cuando tenemos este tipo de pacientes, un paciente que llega por quemaduras por fuego, que ya llega amputado con nosotros, con datos de infección, zonas de epitelización, ¿dónde le podemos poner un catéter? Si tiene áreas quemadas, multifuncionado, se ve que es muy delgado, desnutrido, ¿qué herramienta tenemos que echar o de qué podemos echar mano en este tipo de pacientes críticos pediátricos? Pues bueno, el monitoreo no invasivo, como les comentaba el teniente, son de la misma forma, vamos a hacer mediciones seriadas de constantes vitales que no tengan que ser de manera invasiva a un paciente, como cuáles, pues la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación y la temperatura. Aquí no tenemos temperatura, pero bueno, la temperatura. La temperatura, pues son monitoreos que constantemente, todos los días, que tomamos a estos pacientes y que son, no de una manera no invasiva, sabemos hemodinámica de los pacientes. Si un paciente empieza con hipotensión, pues sabemos por ahí que a lo mejor su gasto cardíaco está bajo, que a lo mejor tiene hipovolemia o que hay hipotermia. Entonces no necesitamos tener un catéter para que nos diga estos datos. Otro de los errores que comúnmente cometemos es utilizar, en este caso pues serían brazaletes, pero serían dispositivos de una manera inadecuada. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Un registro fidedigno? Pues por supuesto que no. Vamos a estar dando una monitorización, pero errónea. Entonces, eso nos puede llevar a que presentemos a un paciente con hipotensión, siendo que sea una tensión arterial normal. Pero si utilizamos dispositivos supliendo a los correctos, pues son los errores a los que podemos llegar a caer. El monitoreo hídrico y neurológico, pues bueno, también podemos saber no por medio de un catéter o de un sensor, sino sabiendo si el paciente está orinando o no, si tiene micción espontánea o no, qué cantidad de uresis tiene. Y la parte neurológica, pues bueno, con una simple valoración de Glasgow, podemos saber qué tal está ese paciente. Bueno, tenemos estos casos en los que ya no nos queda espacio para ponerle un catéter, para ponerle un sensor o para ponerle algún otro cable a este tipo de pacientes. Pero vigilar de cierta forma el estado de la piel, porque nos llevamos mucho a, pues aquí tiene un espacio, pues aquí le ponemos otro sensor, no importa. Pero el estado de la piel, a la hora de que nosotros llevamos mucho tiempo monitorizando, quitando electrodos y volviendo a ponerlos, nos empezamos a dañar la piel. Es algo que nosotros comúnmente podríamos pasar por alto, pero es una de las responsabilidades de enfermería, el monitoreo del estado de la piel.
y no llevar pues más allá el dolor. Pueden estar completamente relajados, pero el dolor lo tienen. Nos pasa mucho cuando hacemos cambio de infusiones, está sonando por allá la bomba con catéter ocluido, no volvemos a recorrer la llave de 3 vías. Entonces estos pacientes empiezan con alteraciones en los signos vitales y no es otra cosa más que dolor o un estado de humor alterado. Pues bueno, esto también nos lleva al estrés, a hipertensión, a lo mejor el niño está llorando tanto que se empieza a desaturar, y en las cardiopatías congénitas un paciente desaturado es ya una urgencia para nosotros. Podemos evitar con pequeños detallitos que nuestros pacientes lleguen a complicarse o que lleguen a intubarse o que lleguen a un estado de peligro en su vida. Pues bueno, otro de nuestros mecanismos no invasivos es el electrocardiograma. Un electrocardiograma de superficie. Se utiliza D2, es lo que normalmente hallaríamos una arritmia, pero bueno, se tiene que tomar a una velocidad estándar. Pero ¿qué pasa con esos latidos que vemos? Que nada, solamente vemos una línea, vemos esto y no sabemos qué hay. Lo que se recomienda también es abrir un poquito el espacio o disminuir la velocidad para abrir los complejos y saber a qué arritmia nos estamos enfrentando. Entonces, con eso también no es un método no invasivo que podríamos prever si está bloqueado, a qué nivel está bloqueado, si tiene una taquicardia supraventricular o ventricular. Y uno de los errores que comúnmente tenemos es la transposición de grandes cables, ¿sale? Si nosotros tenemos un monitoreo erróneo, vamos a salir con T negativas, con P negativa, etcétera, ¿no? S profundas en vez de R altas, lo cual pues vamos a nosotros decirle, doctor, ¿sabe qué? Que tiene una T negativa. Probablemente tenga potasio bajo o calcio elevado. Pues para nada, ¿no? Nada más hay que cambiar los cables para que tengamos un adecuado monitoreo de electrocardiograma. Poner atención mucho en el artefacto eléctrico, el movimiento muscular y el desplazamiento de la línea de la base, como en este caso. A veces no sabemos por qué, no estamos tocando al paciente, pero nos salen este tipo de errores y no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Entonces, ¿cuál es la actividad de enfermería? Prever que vamos a tener este tipo de situaciones y pues bueno, pues disminuir que haya movimiento muscular, que los electrodos estén bien adheridos, que los dispositivos estén bien conectados, el control de movimientos musculares y el cambio de posición de los electrodos. A veces no nos da. Si lo ponemos en una saliente ósea, es muy probable que nos dé una lectura con artefacto. Entonces buscar a veces un poquito abajo de la zona o periferia de la zona ósea nos da un mejor registro para este tipo de monitoreo. Y bueno, pues mucha precaución con la irritación cutánea. Más cuando son estas pieles tan frágiles que un rasguño llega a lacerarles la piel, llegan a perder la primera capa de la dermis, lo cual pues bueno, en un paciente hospitalizado que seguramente va a estar con humedad o va a estar haciendo cambios de posición o se va a estar tallando entre él, nos genera úlceras por presión o algunas laceraciones. Otra de las herramientas que podemos echar mano es la oximetría de pulso. Como bien lo había comentado el teniente, esta no es a veces tan exacta, porque hay algunas cosas que nos hacen artefacto, como si tiene hemoglobina baja, los colorantes vasculares, como cuando se administra azul de metileno, o la disminución de la perfusión tisular o la hipotensión. Las luces brillantes, el excesivo movimiento, la colocación incorrecta de los saturómetros, a veces ponemos de adulto en lugar del niño y pues esto nos lleva a que no censa. Lo único que se tiene que hacer es poner un dispositivo correcto para los pacientes pediátricos. Pues bueno, la humedad es otro de nuestros cocos que nos hace que tengamos lecturas inadecuadas. Pasando a un monitoreo invasivo, pues bueno, ya nos vamos más al paciente pediátrico. La función pulmonar y metabólica se monitoriza por medio de la ventilación-perfusión. ¿Qué tenemos que echar mano? Ya son
ahora sí, como todos nosotros que nos estamos dedicando a la terapia intensiva, son palabras mayores. Ya hablar del comportamiento pulmonar y debido a que nos tenemos que echar un clavado a los gases arteriales, a los gases venosos y saber cuál es la hemodinámica de un paciente, metabólica y ventilatoriamente. Entonces, con una gasometría podríamos saber que este paciente con pH elevado, CO2 baja, hemoglobina baja, tiene una buena saturación, pero tiene por acá un lactato elevado y un exceso de base, bicarbonato de 22.2 y el exceso de base de menos 2.5. Empezamos ya a tener otra idea de que este paciente no está bien mecánica y ventilatoria y metabólicamente. Estamos hablando aquí de una alcalosis respiratoria. Pero ¿qué otro caso podríamos tener? Todo lo contrario, un pH bajo, un CO2 elevado, bicarbonatos bajitos y un exceso de base de menos 6.7. Entonces estamos viendo la controversia, una acidosis metabólica que probablemente se esté compensando o no esté compensando. Ya no es nada más está saturando al 90% y creo que está bien. No, ya estamos hablando de cosas mayores que tenemos que actuar en ese momento, hacer un subwoofer de bicarbonato a lo mejor o aumentarle el aporte de líquidos. Todo ello conlleva a que nosotros tomemos otro tipo de decisiones. ¿Y qué tal si hablamos de la toma del perfil hemodinámico? Esto es un verdadero problema porque es una serie de fórmulas que tenemos que tener en la mano, pero no siempre lo tenemos. Tenemos una tablita, tenemos una libreta, tenemos en nuestro celular. Echar herramienta de un perfil hemodinámico, pues nos va a dar mucha información, pero perdemos a veces mucho tiempo en saber el índice cardíaco y cómo están las resistencias vasculares, pulmonares y sistémicas. Es por ello que nuestra tecnología avanzó y se hizo un gasto cardíaco continuo o un gasto cardíaco por termodilución. De primera instancia, la termodilución, por medio de la infusión del líquido de una temperatura, hace el cambio dentro de un organismo y nos dice, vamos a infundir una solución aquí y vamos a ver qué temperatura llega aquí. En eso sacan un promedio, un índice y nos dice, tiene un gasto cardíaco de tal. Esa sería la toma de perfil hemodinámico por termodilución. Entonces solamente nosotros metemos frecuencia cardíaca, el peso del paciente y la máquina nos da prácticamente todo. Pero ¿qué cuando no tenemos ese tipo de monitores o no tenemos un catéter de Swan-Ganz? No es caso perdido, tenemos que hacer un cálculo de gasto cardíaco por método de Fick o una diferencia arteriovenosa. Tener en cuenta que si el paciente está sangrando, el paciente no está orinando, pues todos nos van a llevar a una disminución de un gasto cardíaco o a una disminución de la perfusión como tal. No olvidemos todo lo demás, como mencionaban hace ratito, verificar la funcionalidad de un marcapaso, en qué modo está, que tenemos que tomar electrocardiograma de 12 derivaciones, que la sujeción y la limpieza de los accesos venosos esté adecuada, que el monitoreo esté bien y nos lleva una serie de tiempos que no alcanzamos, ¿no? Nuestras 8 horas que tenemos o los que tienen 12 horas en la noche, no nos alcanza para estar monitorizando todo esto. Pues por ello que la tecnología se hizo para ahorrarnos este tiempo, ¿sale? Y incrementándole, aparte que de todo lo que le hiciste, tienes que preparar las soluciones de 24 horas, la adrena, la norepi, etcétera, etcétera. Hay algunas variables hemodinámicas directas, frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, presión de la arteria pulmonar, la presión en cuña, todas estas son directas. Tenemos que utilizar un dispositivo para saber qué medida estamos tomando o qué parámetro estamos registrando. La presión venosa central y, por supuesto, la determinación del gasto cardíaco. Pero hay variables hemodinámicas indirectas. Estas se obtienen a partir de las directas, es decir, a partir de la presión arterial, vamos a sacar presión arterial sistólica y diastólica, vamos a sacar una media. A partir de un gasto cardíaco y un volumen latido, vamos a sacar un índice sistólico, etcétera, etcétera, las resistencias vasculares y sacar el índice de estas resistencias. El índice de trabajo sistólico es en base a todo esto que ya mencioné. Entonces, todo para sacar el índice de trabajo del ventrículo izquierdo
y derecho. Son varias mediciones que tenemos que hacer para saber solamente un parámetro, pero son variables indirectas hemodinámicas. Si nosotros quisiéramos sacar todo el perfil, tendríamos que hacer todo esto. Díganme, ¿en qué momento lo vamos a hacer? Pero sí se puede. Antes lo hacíamos así. Pero ahorita tenemos ya gastos cardíacos continuos, catéteres que nos están monitorizando latido a latido, cómo va la hemodinamia del paciente. Pero bueno, estos son los escenarios con los que nos presentamos. Hay que hacerle curación, hay que hacerle cambio de apósitos, hay que prepararle infusiones y pues bueno, a veces no cabemos dentro de toda esta tecnología que nos está invadiendo. Una pequeña persona para un mundo de tecnología. Y a veces nos preguntamos, ¿y por dónde empiezo? La presión venosa central, otro de los parámetros que tenemos, nos va a dar alteraciones significativas en la volemia. No es un parámetro que nos dé exactamente cómo está la volemia, pero es un índice que nos va a dar cómo está esa precarga del corazón. Y pues bueno, hay que darle seguimiento de los cambios de volúmenes cardíacos, si una PVC baja, si una PVC se eleva, ¿por qué está habiendo este tipo de cambios? A lo mejor empezó con una falla derecha o una falla izquierda o una falla global. Recordemos que se toma en el eje flebostático. Esta sería una curva de PVC para recordar. Y el gasto cardíaco por termodilución, pues bueno, en los niños no es muy aplicado, ya que no hay catéteres tan pequeños para hacer este tipo de procedimientos, pero hay niños de arriba de 7 años que les han colocado un catéter, aunque no es lo más común. ¿Qué es lo que se prefiere? Pues un catéter intracavitario o intracardíaco a nivel del atrio izquierdo y de la arteria pulmonar. La toma del gasto cardíaco, pues bueno, tenemos algunos cuestiones que tenemos que tener presentes para que sepamos que hicimos una buena toma de gasto cardíaco. El tiempo en el que estamos tomando, no se vale hacer pucheos, por así decirlo, hacerle sino hacer una expulsión firme, continua del líquido para que tengamos una adecuada curva y no tengamos errores. No se vale tampoco hacer 7 cálculos porque, bueno, ya son 70 mililitros que estamos administrando a un paciente de más o menos arriba de 40 kilos. Pero si es un niño que tiene restricción de líquidos, si nosotros hacemos varias mediciones, por supuesto podemos alterar la parte hídrica de la persona. El tipo de solución, normalmente se utiliza solución salina, pero se puede utilizar solución inyectable. La cantidad de solución, de acuerdo al peso, 5 mililitros o 10 mililitros y la cantidad de inyecciones. Lo que le comentaba la irrigación. Pues bueno, para los que no conocían este catéter, entra por una vena cava superior, pasa por la aurícula, pasa la válvula tricuspidea, pasa a la pulmonar hasta llegar a enclavarse a una de las ramas de la pulmonar. Entonces es aquí a donde nosotros hacemos el enclavamiento o la insuflación para que monitoricemos cómo está la presión en esa área. ¿Vale? Entonces fíjense todo lo que tenemos que recorrer para llegar a un pequeño punto, medir la presión capilar pulmonar o la presión de enclavamiento. Lo que les comentaba a los niños más pequeños, pues no es tan factible un catéter de flotación y lo que hacen es colocarles un catéter intracavitario a nivel del atrio derecho y a nivel de la arteria pulmonar. Pues bueno, la media normalmente sería de 16 y del atrio de 0 a 5, que es muy parecido a lo que es la presión venosa central. Esta sería una curva del atrio derecho, pasa por el ventrículo derecho, vean cómo es una curva de ventrículo, después pasa a la arteria pulmonar, hacemos el enclavamiento y esta es una curva que tendríamos que tener. Entonces nos podemos quedar en el trayecto y no hacer una medición adecuada de una presión de enclavamiento pulmonar. Como ya habíamos visto, es mucho más abajo, bueno, no es mucho más abajo, pero es más abajo que una presión de atrio derecho.
Con eso, pues bueno, vamos haciendo una correlación de que estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Y al final del turno, ¿qué tenemos? Unas gráficas que nos van a decir cuánto tuvo de gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, la media, la PVC, la media de la pulmonar, la PCP, el índice cardíaco, el volumen latido. ¿Para qué presentamos esto? Vean cómo a las 14 horas tuvo un gasto cardíaco con una frecuencia de 104. Nada más nos vamos a quedar con esos parámetros. A las 8:39 tuvo 7.4 y la misma frecuencia cardíaca. Después, 12 horas después, le hicieron otra medición y empezó a bajar el gasto cardíaco a 6, es decir, bajó 1.4 litros por minuto y una frecuencia cardíaca de 94. Después de algunas horas, ya de 8 a 12 no son muchas, bajó el gasto cardíaco de 5.7 a 89. Y veamos que unas pequeñas horas, es decir, casi 12, 13, 14, 15, 3 horas después, cómo cae el gasto cardíaco. Esta es una gráfica que nosotros tenemos que revisar para prevenir que un paciente baje súbitamente su gasto cardíaco. Entonces, todo esto fue prevenible. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos todavía un poquito de tiempo, vámonos rápido. Pues lo que les comentaba, la toma de decisiones en base a lo que lo que hacemos en las lecturas de electrocardiograma, la presión arterial, el gasto cardíaco, la temperatura, el volumen urinario, una orina concentrada, bajos volúmenes urinarios, pues ya tenemos que empezar a pensar que tenemos que hacer o actuar, ya sea farmacológicamente o a manera de meter un volumen, ¿no? O solución intravascular. Y el comportamiento pulmonar, pues bueno, no hay otra forma de saberlo más que tener un conteo de gases arteriales. Y las actualidades, ¿a dónde quedaron? Pues bueno, esto es lo que veníamos a platicar, pero no podemos llegar a las actualidades si no conocemos en dónde estamos parados. Podemos echar mano de un electroencefalograma transoperatorio, monitoriza la actividad cerebral para prevenir el daño cerebral. Se utilizaba para saber el estado neurológico del paciente, pero ¿cómo monitorizamos el estado neurológico del paciente cuando está en quirófano? Pues bueno, se echó mano de meterlo a quirófano y hacer la medición. Pero ¿qué teníamos? Las limitaciones que tenemos con este artefacto es que existe interferencia con medicamentos anestésicos y la temperatura, así como la circulación extracorpórea. Entonces, a pesar de que tenemos la herramienta, no se puede ocupar al 100%. El BIS o índice biespectral lo utilizan mucho para saber la profundidad de la sedación de un paciente. Es decir, si un paciente empieza a tener arriba de 50 hasta, pongámoslo así, el 100 es despierto y el 0 es completamente out. Entonces, si tiene un 57, este paciente está entre azul y buenas noches, no tiene dolor, está tranquilo, está relajado. Pero si nuestro BIS empieza a subir, quiere decir que este paciente está empezando a despertar y que con la cantidad de fármacos que está teniendo en ese momento no es suficiente. Entonces tenemos que incrementar las dosis o, en este caso, disminuir las dosis si es un paciente que quieren extubar, por ejemplo. Va del rango del 0 al 100, el 0 es un eje isoeléctrico y el 100 es despierto al 100%. Se puede observar un trazo en tiempo real de un electroencefalograma, pero es sujeto a artefactos por movimiento e interferencia. Entonces volvemos a la misma, es un dispositivo avanzado, pero tiene sus limitantes. El Doppler transcraneal. Este método no invasivo, que por medio del ultrasonidos observa la velocidad de flujo en centímetros sobre segundo, también el índice de pulsatilidad y picos sistólicos. Utiliza con mayor frecuencia la arteria cerebral media. ¿Por qué utilizamos esa arteria? Pues bueno, ahí sabemos que regresa prácticamente todo el retorno venoso, por ahí tiene que pasar y ahí tenemos que saber si está saturando adecuadamente o no está saturando. En los niños se utiliza la fontanela anterior. Pues bueno, a ver si alcanzan a ver, aquí sería nuestro ultrasonido, se pone arriba del cigomático, más o menos por el oído. Entonces, por aquí tendríamos esa arteria para empezar a monitorizarla.
Otra opción que tenemos, pues bueno, es por arriba de la órbita auricular. Nosotros, este Doppler es de acuerdo al expertise, el error es el expertise. Es decir, si la persona que lo está utilizando no lo sabe utilizar, no nos sirve para nada. Entonces nosotros como tal, pues bueno, enfermería no se mete mucho a esta parte de saber cómo está la saturación de la arteria cerebral media. Eso es más cuestiones de neurólogos como tal, pero sabemos que existe y que estamos echando manos de un Doppler. El Doppler pues no nada más se utiliza para saber saturación, también se utiliza para saber flujo sanguíneo, gasto cardíaco, nivel de perfusión como tal. No nada más en la arteria cerebral, se utiliza a nivel cardíaco y se puede utilizar para valorar incluso heridas en quemados, que es una de nuestros dispositivos avanzados que tenemos. Este es el ejemplo del niño que se utiliza la fontanela para tener acceso a esta red vascular y saber si está perfundiendo o no. ¿Para qué nos sirve si está perfundiendo o no? ¿O cuál sería el artefacto que tendríamos con este tipo de dispositivos? Si un paciente está completamente dormido y lo ponen bajo hipotensión terapéutica, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese cerebro va a dejar de tener actividad. Entonces, por lo tanto, el consumo de CO2 no va a ser mucho, entonces vamos a tener saturaciones elevadas. A su vez, si es un paciente que está hiperdinámico, vamos a tener saturaciones bajas. ¿Sí? Más o menos me di a entender. Esto es lo que tendríamos de artefacto, que no lo podemos utilizar, por ejemplo, en pacientes que están sometidos a hipotermia terapéutica, porque tendríamos una lectura no errónea, pero sí bastante desfasada de lo normal. Pues bueno, ¿qué nos interesa? Que la profundidad más o menos de 30 a 60 milímetros, vamos a tener una velocidad de 55 más menos 12 y la respuesta que vamos a tener, pues bueno, va a ser la disminución de la saturación en dado caso que hubiera menor actividad cerebral. La oxigenación del bulbo de la yugular. No muchos la toman, pero es una herramienta que nos dice cómo está el retorno completo del cerebro hacia el consumo de oxígeno cerebral. Entonces se mete un catéter retrógrado en la yugular que llega más o menos, si lo viéramos en una placa de rayos X, arriba de la segunda cervical, más o menos aquí quedaría nuestro catéter. Por aquí pasa y aquí queda enclavado. Entonces, lo único que va a medir por medio de un transductor es la saturación del retorno venoso de todas las estructuras cerebrales. Infiere la actividad metabólica cerebral en base al consumo metabólico. ¿Para qué nos sirve? En pacientes que no sabemos si tuvieron daño neurológico y que están completamente despiertos, la actividad cerebral va a ser limítrofe o va a ser nula. Entonces vamos a tener la misma medida, una saturación de oxígeno elevada por no consumo del mismo. Es decir, no vamos a tener un retorno de CO2. Normalmente lo tenemos entre 55 y 70 la saturación. Si es menos de 55%, pues bueno, va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral, incremento en el consumo de oxígeno que comentábamos, puede ser por hipoxia o por hiperactividad neuronal. Si está aumentada arriba del 75%, aquí no los deja ver, pero arriba del 75%, quiere decir que hay un flujo sanguíneo aumentado, el consumo de oxígeno cerebral está disminuido. Es por eso que tenemos saturaciones arriba de la normal. Pues bueno, ¿qué podemos hacer con estos pacientes? Hiperventilarlos para disminuir la cantidad, para barrer un poco de CO2. El NIRS, que les comentaba el teniente, o espectrofotometría o Near Infrared Spectroscopy, monitoriza el flujo sanguíneo y saturación de oxígeno de una manera no invasiva. Entonces dijeron, sacaron la del bulbo, pero era invasivo. Necesitamos algo que no invada al paciente o que sea mínimamente invasivo. Pues bueno, sacamos un NIRS. ¿Cuál es la ventaja? Pues es que no es invasivo. Monitoriza la corteza frontal. Pues bueno, ese sería
una de sus limitantes que tiene. Tal vez no podemos ponerlo en alguna otra parte que no sea la parte frontal, porque no sería una lectura adecuada como tal. Mide la saturación de oxígeno cerebral y la saturación arterial de oxígeno. ¿Por qué mide la venosa y la arterial? Pues bueno, es un dispositivo que pasa todas las estructuras y mide tanto venoso como arterial. Esa es una de sus ventajas. Es por eso que el NIRS es de los dispositivos que están en boga en este momento. Lo utilizan en algunos institutos, en algunos pues bueno, no tenemos esa tecnología, pero en los que tienen, como aquí en pediatría, se utiliza el NIRS. Y se vio que tiene una correlación muy cercana a la saturación venosa mixta. Cuando nosotros medimos la saturación venosa mixta, estamos tomando una muestra directamente del último tramo de la vena. Entonces, si tiene una correlación muy cercana, no necesitamos tener muchas tomas de muestra si esto nos los da, ¿sale? Si es muy certero los resultados. ¿Cuáles las desventajas? Que no monitoriza zonas más profundas que la corteza, ¿sale? Y es regional, no podemos, a lo mejor tiene un infarto de este lado y no nos hemos dado cuenta, pero aquí está viable. Entonces, esa es una de sus limitantes, que no es, solamente monitoriza áreas regionales. Este sería el dispositivo que les había comentado el teniente, el lado izquierdo y el lado derecho. Pues vean que no hay una diferencia de más de 15, entonces es una lectura completamente normal. Y hay que tomar en cuenta que la perfusión cerebral está determinada por la entrega de oxígeno óptima. Por supuesto, si tenemos una entrega de oxígeno con una persona que tiene algún cortocircuito, ¿cómo creen que va a llegar esa sangre al cerebro? Pues va a llegar ya desaturada al cerebro. La perfusión cerebral selectiva y es modificada por la hipoxia, hipotensión, un hematocrito bajo y la hipotermia. El gasto cardíaco continuo, otra de las herramientas que es más barata, de las más baratas, pues bueno, tenemos que tener un acceso arterial y un acceso venoso. Tenemos que tomar gases y saber cómo está saturando la vena y cómo está saturando la arteria. En base a eso, este dispositivo nos va a sacar índices de acuerdo a los cambios que esté recorriendo. Es decir, si tuvimos ahorita un gasto cardíaco de 5 con una saturación de 94, si tenemos una saturación de 92, va a disminuir el gasto cardíaco. Y así es por medio de reglas o tablas o reglas de 3, los cuales va monitorizando pues latido a latido con un retraso más o menos de 20 segundos la monitorización. Y hay otros dispositivos como el ClearSign System. ¿Qué es lo que hace? Por medio de pulso, mide la onda de pulso para determinar gasto cardíaco. Entonces, pues bueno, ya es un método no invasivo que solamente utiliza un manguito de presión prácticamente y un saturómetro para saber más o menos en un índice cuánto gasto cardíaco tenemos. Mide resistencias vasculares sistémicas, presión sanguínea continua, gasto cardíaco, variación del volumen sistólico, monitoreo latido a latido. Otro de los sistemas que tenemos más caros que el Vigileo, pero de una misma forma muy exactos, es el sistema PICO o gasto cardíaco pulsado continuo. Por análisis de la onda de pulso, da un análisis global, es decir, los pulsos, pues bueno, se toma en general el pulso para tener la medición. Y algo de lo que nos mide, que no nos medía ningún otro dispositivo que les mencioné, es el agua pulmonar extravascular. ¿De qué nos sirve un agua vascular extrapulmonar? Nos va a decir la hidratación de ese paciente, si necesita o no más líquidos. A veces nos podemos guiar por un volumen urinario, pero esto pues bueno es algo más exacto. Y el Volume View sería la meca de la tecnología, nos da lo mismo, pero digital. Es decir, tiene una interfaz de colores que nos mide el agua y nosotros podemos calcular, disminuir las resistencias y en base a eso tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Nos da los mismos parámetros, pero por supuesto pues necesita interfaces de invasivas, las cuales pues bueno se tendrían que considerar.
Y hay más monitoreo en casa por medio de microchips, por medio de antenas de internet, las cuales nos van a dar frecuencia cardíaca, temperatura, detección de luz, y pues bueno, todo por medio de comunicación de internet. Entonces, estos dispositivos, vean el tamaño del dispositivo a lo cual hemos llegado. Y bueno, pues cámaras ya digitales que nos dan frecuencia respiratoria, temperatura de las personas. Pero ¿dónde queda nuestro vínculo madre e hijo si tenemos a un niño completamente invadido en una cuna, en la última cuna, en el cual nosotros no alcanzamos a ver? Pues bueno, este vínculo se va perdiendo. Es de ahí la vital importancia que tenemos en cuanto a seguir nuestros cuidados de enfermería y promover este vínculo. Se utilizaron, o hay alta tecnología en utilizar incubadoras que van a simular el movimiento del vientre y graban voces de la mamá, graban la frecuencia cardíaca de la mamá para que ese niño siga su desarrollo neuronal como tal cuando son niños prematuros. Pues bueno, es algo de lo que estuvo hecho en México por medio del Instituto Politécnico Nacional, que nos da estas prestaciones. Y pues bueno, lo que estamos haciendo ahorita, videoconferencias en salud, teleinformación, teleasistencia, teleconsulta, telediagnóstico, teledidáctica, la telemedicina. Por medio de interfaces podemos acercarnos a estas distancias y consultar al especialista antes de que llegue a agravarse algo. La interpretación de estudios diagnósticos y la interpretación de cirugías en tiempo real, incluso pues la robótica a distancia. Es algo de lo que nosotros tenemos que estar en boga con esto y actualizándonos. No podemos utilizar esta tecnología si no sabemos que existe o no sabemos cómo se utiliza. Aunque la tecnología a distancia y la red están a nuestro alcance, no podemos sustituir el toque humano. Pues bueno, aquí ya la telemedicina nos dice que el niño está ansioso por salir. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Excelente ponencia. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas, así es que si me hacen favor de irlas pasando a mis compañeros para que le demos lectura y se puedan ir resolviendo. Solicito la presencia de los tres ponentes, de la enfermera especialista Cintia Giovanna Dávalos Navarro, el teniente en fragata en servicio de sanidad, licenciado en enfermería Jorge Alberto Rodríguez Olivo, y el enfermero especialista cardiovascular César Alejandro Tumalán Castañeda. Bueno, tenemos una pregunta. Entonces estamos recibiendo muchos agradecimientos y felicitaciones en línea. Iniciamos con la primera pregunta sobre el NIRS cerebral. ¿Cuáles son los valores normales? Y si bajan los valores normales del NIRS, ¿algún cuidado específico que se debe tener en estos pacientes? Bueno, siempre hay que considerar que para los efectos del NIRS en cuanto a la evaluación, es importante determinar qué factores son los que van a intervenir para que la oxigenación ya se baje o aumente. En este caso, los factores que intervienen en tanto, ¿qué será? Porque es la relación que existe entre el aporte y la demanda. Los factores que intervienen para que la demanda se vea afectada, tiene que ver el estado de la hemoglobina, tiene que ver la saturación de oxígeno, tiene que ver la presión arterial media. También es importante valorar qué factores intervienen para la concentración, la captación, ¿sí?, de oxígeno. Tiene que ver qué tipo de anestesia en cuanto a la profundidad anestésica se esté realizando, qué agentes farmacológicos se están utilizando. Sí, todo esto va a mermar en cuanto a la oxigenación, la cual se esté presentando en el paciente. Sí, yo en la clase había comentado
que en un paciente pediátrico los rubros o los parámetros normales deben ser entre 50 y 60% en cada uno de los hemisferios. Entonces, siempre hay que considerar estos puntos para poder determinar si mi paciente se encuentra en parámetros normales o no. Está adecuado a lo que comenta el teniente. Es conveniente decirles que la limitante es que solamente es frontal, o sea que si pusiéramos en un lugar donde tiene bastante cabello, donde está húmedo, donde hay lesión o donde hay, como mencionaba, hipoperfusión, van a ser valores que van a estar mermados por el mismo dispositivo. Tenemos el alcance, pero tenemos las limitantes. Entonces es una herramienta muy útil, 60, 50, 75% normalmente. Posterior a eso, pues ya deberíamos saber que está con hiperdinamia o hipodinamia este paciente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dado los contextos de transición epidemiológica que estamos viviendo y que ha alcanzado a los pacientes pediátricos en lo que se refiere a obesidad y diabetes y que tiene repercusiones en la parte de la función renal, preguntan, ¿realmente estamos preparados para enfrentar estos retos del reemplazo renal en cuanto a competencias que debemos de tener el profesional de enfermería? No, yo creo que la realidad es que, como bien menciona, la transición epidemiológica ha sido un poco más acelerada de lo que podríamos estar esperando. Hay más niños con insuficiencia renal actualmente que los que había antes, y a veces, lamentablemente, la capacitación y la adquisición de las nuevas tecnologías para las terapias de sustitución renal se quedan un poquito atrasadas, es decir, tenemos más demanda de estas terapias y la capacidad de adquisición de máquinas o de equipos o de soluciones, dado su costo, pues está limitado. Por lo tanto, a veces teniendo menos recursos o menos tecnología, nos cuesta un poquito más de tiempo y más recursos capacitar a todo el personal para que sean suficientes los cuidados que se les puedan brindar a estas máquinas. En la experiencia que hemos tenido en el instituto, se empezó a capacitar a una enfermera seleccionada de cada servicio de los que se iban a proporcionar estas máquinas, y cuando tuvimos la oportunidad de utilizarlas, pues ya se les había olvidado todo lo que se les había enseñado. Ya afortunadamente el hecho de contar con estas máquinas y con los recursos más frecuentemente es más fácil y más accesible el manejo de estas terapias, pero obviamente pues necesitamos tener más recursos para poder tanto adquirir material y equipo para satisfacer las demandas del incremento de estos pacientes con insuficiencia renal. Muchas gracias. ¿Alguien que quisiera agregar más? Me gustaría agregar que más que tengamos que capacitarnos ahora todos para hacer función del Prisma y PrismaFlex, nos tenemos que ir a la prevención, tenemos que hablar más de evitar que estos niños empiecen con diabetes a temprana edad o que nazcan con diabetes. En la medida que nosotros prevengamos o hagamos educación para la salud, va a ser en la medida que nosotros no vamos a tener que utilizar todo este tipo de tecnologías para llegar a lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Esta transición demográfica. Muchas gracias. Del auditorio nos solicitan que si existe alguna norma o guía de práctica clínica en donde se pueda guiar en las pautas a seguir para el monitoreo del paciente pediátrico en estado crítico. Como tal guía específica para monitoreo no existe. Tenemos muy pocas guías que se han publicado por parte del CENETEC. Todavía no es tan fácil empezar a sacar una guía, se tiene que hacer un consenso, tiene que estar autorizado por una máxima casa, que en este caso sería el Centro de Estudios Tecnológicos, el CENETEC, y ellos tienen que corroborar que la información sea fidedigna. Cuando nos topamos con
que tenemos investigación en enfermería, no. Entonces salimos ahí muy bajos a nivel no nada más nacional, salimos a nivel internacional con pocas investigaciones. Entonces, de monitoreo hemodinámico no tengo conocimiento de alguna guía que se haya realizado y que esté publicada con los avances tecnológicos o con la mejor evidencia disponible. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?